10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Diálogo sin censura. Feminismos. Los comentarios realizados durante el foro son responsabilidad de quien los emite y no reflejan la ideología de todas las personas involucradas en los movimientos activistas mencionados, así como tampoco necesariamente reflejan la postura de las personas encargadas de la organización del evento. Sé que nosotras como mujeres, el feminismo es muy abierto para nosotras y tenemos muchísimos lugares por donde entrar. Me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes cuál es el feminismo con el que más se identifican, por qué y de qué se trata y cómo afecta su vida diaria. Me gustaría empezar primero por Vero, por favor. Muchas gracias, Adriana. Creo que el feminismo con el que yo me identifico es un feminismo que hace tiempo Diana y yo compartíamos y le poníamos un nombre sin llegar a profundidades teóricas complejas, y yo le llamaba el feminismo de la coincidencia, porque yo creo que cada uno de los movimientos feministas, al menos para mí, tiene resonancia en algunas de las propuestas que hace, y creo que desde los feminismos se pueden encontrar las estrategias para coincidir y poder trabajar juntas y juntos y juntes. Definitivamente el feminismo decolonial es algo que me parece interesante teóricamente, pero que también se atraviesan unos conceptos políticos y de historia personal que uno tiene que desarticular. En mi pasión por el derecho, aunque no es el área de mi expertise, pero en mi pasión por el derecho creo que las leyes son una manera de hacer exigibles los derechos, y en ese sentido el feminismo liberal me hace sentido. Creo también en los elementos del feminismo radical, en encontrar estas circunstancias de opresión y violencia en el sistema patriarcal. Entonces, hay muchos elementos de varios feminismos que todos me van atravesando. Entonces, creo que es importante para mí tener los derechos, es importante para mí reconocerme como mujer, como sujeta política, a ejercer mi derecho político, pero también tener una estructura a la que yo pueda hacer exigible todo eso, actuar en el ámbito de lo local, los feminismos que trabajan con las propias comunidades, tratando de identificar quiénes somos unas y otras y otras. Entonces, yo no podría decir que pertenezco a un feminismo específico, porque entonces sería no tener los elementos que me parece que enriquecen el movimiento en mi propia experiencia personal. Entonces yo me defino como una feminista de coincidencias, retomando todos los elementos que en mi ejercicio de ser persona y de ser mujer pensante puedo decir, esto es lo que hace sentido para mí, y encuentro las coincidencias con otras colegas que son feministas de otras orientaciones. Entonces ahí me identificaría yo. Gracias. Muchas gracias, Vero. Y sí, pues como le estábamos comentando al principio, el feminismo como que tiene muchas vertientes y todas ellas son sumamente bonitas. Yo creo que de cada una puedes agarrar tú y formar tú tu propia filosofía. Entonces, muchísimas gracias por compartir. Ya que has mencionado a Diana, Diana, ahora me gustaría escuchar tu parte, por favor. Justo la propuesta de Vero a mí me encanta, ¿no? El feminismo de coincidencias creo que es la postura política más respetuosa. Si tuviera yo que decantarme yo en cuanto a mis propias ideas, soy una feminista liberal de la diferencia. Sin embargo,
valoro muchísimo estas coincidencias de las cuales habla Vero y creo que es el modo en donde podemos realmente armar un diálogo. Justo el tema de los derechos, al ser feminista liberal, me parece interesante. Y sí soy una feminista de la diferencia porque asumo esta diferenciación biológica. Entonces, que creo que la biología no te determina, ojo, eso también sí quisiera decirlo, pero influye y hay que tomarlo en cuenta. Dentro de también esta gama, el ecofeminismo me llama mucho la atención y el feminismo decolonial también. El feminismo decolonial me parece igual, una cuesta arriba, pero que realmente eso es lo que llega a cimbrar las estructuras y pensar, por ejemplo, el feminismo sin cuestionar el capitalismo me parece complicado. Entonces, precisamente el feminismo decolonial en ese sentido me llama mucho la atención, aunque no es que yo propiamente me declare activista en digamos, en esa rama. Muchas gracias, Diana. Sí, qué padre. Ilsa, también me gustaría escuchar, bueno, a todos nos gustaría escuchar tu perspectiva. Ay, pues es que es bien interesante escuchar bueno, ya se ha dicho de las coincidencias. Entonces yo me sumo, ¿no? Como que sí es necesario coincidir y para ello pues hay que dialogar. Entonces yo creo que el diálogo desde mi feminismo puesto en práctica lo he encontrado en lo que yo como otras personas hemos tratado de articular como transfeminismo. Yo, siendo una persona mujer trans, y he hecho una transición, digo, inacabada porque pues no me he muerto, creo que me identifico más con esta idea de transfeminismo, aunque hay que decirlo, transfeminismo no es sinónimo de feminismo de las personas trans, ¿no? Y quizás ahí a veces chocamos o choca ese transfeminismo con uno que se articula con el nombre de lesbofeminismo, ¿no? El feminismo desde, ahora sí como lecturas, luchas políticas encarnadas por mujeres lesbianas. Y entonces sí, creo yo nos hace falta mucho diálogo. Y entonces ahora voy a hacer un pequeño recorrido de estos feminismos como que creo que también me ha nutrido, por ejemplo, del feminismo decolonial, pues prácticamente lo que propone la decolonialidad, ¿no? Como ubicar estas heridas, ¿no? Estos orígenes y ver, ¿no? Cómo podemos cambiarlos. Del feminismo interseccional a mí me interesa bastante, sobre todo como que está muy permeado desde estos movimientos chicanos, ¿no? O sea, o como las mujeres negras, como se enuncian en sus escritos, ¿no? Está el escrito de interseccionalidad de Kimberly, donde yo ahí me encuentro en el hecho de que la intersección emana un poder, ¿no? Y entonces creo que sí hay un poder en nosotras como mujeres transitando, como mujeres determinadas por las diferencias. Y entonces eso me seduce porque creo que sí hay una posibilidad de cambio que está en nosotras. Sobre el feminismo liberal, la verdad es que yo no estoy tan empapada de, digamos, de lecturas de lo que está enmarcado del feminismo liberal sino más bien como que yo creo que en el contexto o en la generación de la que yo formo parte, nos permeó bastante el postestructuralismo, ¿no? Y entonces es como poner también en cuestión el sujeto y eso también pues nos ha llevado como a ciertos separatismos, ¿no? Porque no todo se puede poner en la misma, como en la misma licuadora, ¿no? Como en el mismo aparato recipiente para deconstruir. Pero bueno, ahí le dejo como, en resumen, pues me identifico con el transfeminismo. Muchas gracias, Ilsa. Yuri, también me gustaría escuchar a todos. Muchísimas gracias. Bueno, luego la desventaja a veces de ir en tercer lugar es que ya no suenas un poco repetitiva, ¿no? Y a riesgo de sonar así, sí me gustaría sumarme a lo que han venido expresando mis compañeras. El feminismo con el que me identifico, o más bien el feminismo que ha venido atravesando mi vida los últimos 10 años aproximadamente, que es cuando puedo recordar que me asumo feminista,
La verdad es que no ha sido un feminismo estrictamente teórico, porque bueno, el movimiento es teórico, pero también es social y también implica prácticas, ¿no? Entonces, y también es la belleza de los feminismos, ¿no? Que no se construyen desde un solo sitio, desde un aula o desde un recinto académico, sino que recaban todas las vivencias de todas las mujeres de todo el mundo y en todas las condiciones, ¿no? En ese sentido, la verdad es que hasta hace poco es cuando empiezo como a meterme un poco más hacia la teoría feminista, que es la que también le va dando sentido a muchas de las cosas que hacemos en la práctica. O sea, creo que es una cuestión que va combinada. Entonces, en ese sentido, la verdad es que muchas de las posturas de los distintos feminismos me hacen sentido y he venido tomando como lo que me hace más sentido y lo que ha atravesado mi propia realidad. Y la realidad es que he tenido oportunidad de conocer más o menos desde cerca, aunque no sea la mía, ¿no? Por ejemplo, el feminismo interseccional me llama mucho la atención. Creo que justamente la interrelación o como el cruce de un montonal de variables y condiciones van generando complejidades y van generando distintos análisis que de pronto no me toca a mí vivir en carne propia, pero que puedo identificarme y que puedo relacionar con mi propia vivencia, ¿no? En el cuerpo en el que habito, que es un cuerpo de mujer. Y, y bueno, también comparto algunas ideas del feminismo separatista. Creo que las mujeres necesitamos nuestros espacios, que este movimiento libertario es por, para y desde nosotras, eh, sin, sin, sin anular otras identificaciones, ¿no? Eso también es bien importante. Hay otros feminismos que también me llaman la atención, el ecofeminismo, pero la verdad es que no estoy tan cerca de los postulados y demás. Y al final creo que en los espacios donde convergemos todas las mujeres y sí, sobre todo las mujeres, que nos asumimos mujeres y que nos identificamos como mujeres, en esos espacios hay un montonal de coincidencias y que vienen desde las mismas problemáticas a veces, ¿no? En ese sentido, pues vale la pena reconocer la existencia de todos los feminismos siempre y cuando vayan con esta misma base, ¿no? Que implica la lucha por los derechos humanos de las mujeres. A partir de ahí casi que todo es posible, ¿no? Cuando tenemos estos principios básicos, compartimos estos principios básicos que tiene el feminismo, que no es una lucha de hoy, ni de ayer, ni de hace unos pocos años, ya tiene un buen rato, y empezar a partir de eso a construir subjetividades, ¿no? Que no implica quitar lo que ya existía, ¿no? O sea, sin duda, hay muchas cosas que han venido estudiadas, analizadas y sistematizadas que vale la pena conservar y retomar. Sin embargo, construir estas nuevas subjetividades también implica desechar a lo que no funciona, eliminar lo que ya no es para la sociedad de hoy y para las necesidades de las mujeres de hoy, ¿no? Entonces, realmente no me identifico como tal con una corriente del feminismo específica, sino que más bien de varias corrientes he venido formando mi propia postura política. Muchas gracias, Yuri. Y pues sí, ¿no? O sea, al final lo único que queremos es, nos queremos vivas. Entonces, de cualquier lugar de donde agarres tu feminismo, yo creo que es importante que sea con la misma meta que tenemos todas, que es pues nuestros derechos, ¿no? Y bueno, por último, pero no menos importante, la opinión de Elsa. Fíjate que justamente estaba yo pensando en lo que en la última vez que vi a Sayak Valencia hace como un par de meses, todavía sé cuánto podíamos salir, vino a la Universidad Autónoma de Querétaro a Género UAC y justamente ella hablaba de que más allá de las diferencias en los distintos feminismos, más bien habría que ver cuáles son las coincidencias. Y es justamente esa que acabas de decir, Fernanda, nos queremos vivas. Entonces, a mí me parece que eso es lo más importante, lo que verdaderamente nos tiene que ocupar, mantenernos vivas en una situación en la que estamos viviendo tanto feminicidio, sobre todo en México. A mí me parece que esto me resuena para pensar en sumar diferentes posturas. También me parece que
para poder llegar a un tipo de feminismo, pues ya ha habido un recorrido, como decía Yuriria, de muchos años. Esto no es nuevo y a mí me parece que proponer un feminismo como tabula rasa en donde se niegue lo anterior me parece un poco inocuo, porque efectivamente somos hijas de las luchas pretéritas, y esas son las que, como dice Yuriria, pues nos hacen sumar, restar, ¿no? Hacer estas aritméticas con las que nosotros nos vamos sintiendo mejor. Y entonces, en ese sentido, yo con el feminismo decolonial es con el que mejor me siento, porque es la manera en cómo yo encarno mi ser, porque, porque veo, porque vivo, pues encarno este acriollamiento del que se refiere Sayak Valencia, ¿no? Todo el tiempo somos seres periféricos, y entonces eso hace que estas características decoloniales, y si podemos ver las diferentes matrices de dominación que nos cruzan, pues es el que mayormente me hace sentido para mi concepción teórica, digamos. Muchas gracias, Elsa. Y pues sí, ahorita que hablabas de Sayak Valencia, pues es bien conocido su libro del capitalismo Gore. Entonces, esta es la segunda pregunta que les quisiera hacer. ¿El capitalismo empodera u oprime a la mujer? Tomando en cuenta que es un sistema que respeta como nuestra individualidad, pero también en donde pone a nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, como para el consumo masculino. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién quiera tomar la palabra? Si quieren... Adelante, adelante. Ok. A ver, creo que el capitalismo desencarnado, creo que oprime a cualquier persona, ¿no? O sea, hombre o mujer o cualquier identidad. O el capitalismo que cosifica al ser humano, pues no puede más que oprimir, ¿no? O sea, incluso, pues sí, una diferenciación de género hace una opresión más fuerte, pero oprime. En sí mismo es una estructura que oprime. Ahora bien, un capitalismo con una responsabilidad social, un capitalismo replanteado, un capitalismo que sí retome la individualidad, pero dentro de un contexto comunal, creo que podría llegar a empoderar a las mujeres, como en las teorías del desarrollo, ¿no? En las teorías del desarrollo humano, cuando hablamos de los índices de desigualdad de género, justo ahí lo que estamos hablando es de un esquema, de unos indicadores, que justo lo que quiere es cerrar brechas, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que tener como muy, muy conscientes que el capitalismo propiamente, así como tal, como un fenómeno histórico, pues es un fenómeno opresor. Y en ese sentido, retomaría, por ejemplo, el análisis que hace Silvia Federici de Calibán y la bruja, ¿no? En donde vemos como toda la estructura que tenemos socialmente se sigue construyendo en cómo nos aprovechamos del esfuerzo de las mujeres para las labores del cuidado, para no ser parte de este capital público. Y creo que en ese sentido hay muchísimo que deconstruir. Entonces habría que distinguir estas dos, ¿no? El capitalismo histórico, que me parece opresivo, y algunos postulados capitalistas reformulados que podrían potenciar un empoderamiento económico. Yo contestaría así. Sí, Vero. Yo creo que a mí este tema particularmente me causa muchas dudas y mucho conflicto, porque si no estamos en un sistema capitalista y si entendemos el sistema capitalista como sistema político-económico y la contraparte vivida, experienciada del capitalismo es el socialismo, el comunismo, y entonces si estamos hablando de teorías políticas del siglo XX,
que no funcionaron a nivel económico en ninguna de las experiencias. Entonces, regresa otra vez como el planteamiento de unas convivencias comunitarias, creaciones de cooperativas, de economías alternativas en las diferentes colectividades que no corresponden a las zonas urbanas modernas que estamos viviendo ahora. Entonces, a mí me parece como un tema muy complicado de analizar y decir si es como blanco o negro, te empodera o te oprime. Creo que si nosotros no pensamos en un sistema capitalista, pero pensamos que la libertad económica que tienen las mujeres que reciben su propio dinero y que con eso pueden tomar decisiones, entonces las mujeres que quieren ser pagadas por lo que hacen o lo que dicen o lo que piensan, ¿son capitalistas o no son capitalistas? Creo que hay un pago, una remuneración justa para un trabajo justo, pero también ¿quién establece cuál es lo justo? ¿Quién lo va a establecer? ¿Quién va a establecer cuál es nuestro verdadero salario mínimo? O de lo que sí, o cuáles saberes valen y cuáles saberes no valen, ¿no? Solo te van a pagar bien si tienes tal o cual grado o estudiaste o hablas tal, y si tienes saberes comunitarios comunales ya no ganas lo mismo. Entonces, es como, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Por ejemplo, en una de las experiencias que vivimos y que me tocó vivir con Yuri, recibimos un masaje de las médicas tradicionales de Amealco, un masaje curativo, una sesión curativa. Esa sesión curativa que duró como 40 minutos, ponle, con todo el proceso que hicieron, nos costó hace un año, hace 2 años, 80 pesos. Si tú quieres ir a un lugar eco-friendly, que te esté dando una sesión de masaje con aromaterapia, que es lo mismo que la herbolaria, ¿no? Con la aromaterapia y con aceitoterapia, a lo mejor te van a cobrar 380 a, no sé, 580 pesos por una sesión de 40 minutos. Entonces, entran muchas complicaciones, muchas intersecciones. ¿Qué es lo valorado? ¿Cómo parece lo estético? ¿Quién paga, quién no paga? ¿Hay oferta o hay demanda? ¿Quién establece estas partes económicas? Y creo que nosotros y nosotras, o yo personalmente, vivo en una sociedad actualmente basada en el consumo. Yo no puedo negar que no consumo. Y las cosas que yo adquiero con el capital que yo tengo y las cosas que quiero, no solo las que tengo, sino las que deseo. Entonces es así como, lo que sea, médico, unos lentes, una ropa, la compu que traigo, el teléfono que uso. Entonces es como, para mí es muy complicado decir, no, yo la verdad quisiera ganar menos, o quisiera no ganar, o quisiera no estar en este sistema de consumo capitalista. Me cuesta mucho trabajo. Entonces yo pienso que tendríamos que, en lugar de hacer estos extremos derroteros, ¿no? Capitalismo, pensar en nuevas formas de economía donde los trabajos de todas y todas y todes sean mejor pagados. Y tenemos que establecer un nuevo diálogo para saber qué es lo mejor pagado, o mejor pagado para quién, o de repente todos vamos a tener, no sé, una cantidad limitada de dinero para vivir todos iguales. ¿Por qué? Si estamos luchando por ser diferentes. Me hace mucho ruido, y más que respuestas, yo tengo mucho más preguntas que yo creo que combinarlas, conversarlas en las colectividades es algo que nos tiene que llevar a un mejor lugar. Gracias. Sí, yo creo que todas estamos igual. Yuri, sí, por favor. Gracias. Bueno, me hace mucho sentido lo que han dicho mis compañeras hasta el momento. Quisiera añadir que, bueno, creo no hay tal cosa como la libertad individual promovida en el capitalismo. Eso es como de las ilusiones del sistema, ¿no? El capitalismo es un sistema que está hecho para perpetuar la desigualdad. La única libertad en el capitalismo es la del fuerte de dominar, o sea, de explotar al débil, ¿no? Y el sistema económico mundial está basado en esta lógica, ¿no? Es maximización de recursos a costa de lo que sea, ¿no? De lo que eso implique.
No importa si son vidas humanas, no importa si es el medio ambiente, no importa nada, ¿no? La idea es seguir produciendo y consumiendo. Y en ese sentido también lo que cuestionaba un poco Vero, ¿no? ¿Qué es lo que es valioso, ¿no? ¿Qué se asume como valioso en un sistema así, ¿no? Y en un sistema así tan voraz, pues lo valioso es lo que vende más, ¿no? Lo que tiene un valor monetario altísimo, basado en la ilusión de la oferta y la demanda como dentro de los mercados libres y que se regulan por sí solos. Eso es una gran mentira con la que hemos vivido muchísimos años, ¿no? Cientos de años. Y bueno, y el capitalismo incluso no es ni siquiera el padre de todos los sistemas que más nos han oprimido, ¿no? El papá de todos estos sistemas, pues es el patriarcado, ¿no? Y el capitalismo encontró ahí como a su perfect match, fue como se enamoró y dijo, de aquí soy, porque además dentro del capitalismo se invisibilizaron trabajo doméstico, el trabajo de productivo y el trabajo de cuidados, que adivinen quién los hace, ¿no? O sea, principalmente las mujeres. Eso es una cuestión estructural, sistemática, son estas cuestiones de los sistemas que les llaman fallas, pero yo creo que están perfectamente diseñadas porque solamente así pueden operar en esta maquinaria y perdurar durante tantos siglos, ¿no? O sea, en otros, el patriarcado tiene orígenes precapitalistas, sin duda alguna existía cuando había otros ismos, ¿no? Feudalismo y el que quieran ver en la historia, ¿no? Pero dentro del capitalismo patriarcal, pues vemos un poquito más esta voracidad, ¿no? Entonces, yo creo que algo bien importante de estos temas es, uno, pues cuestionarnos qué tipo de sistema estamos replicando, qué tipo de sistema estamos construyendo y hacia dónde queremos caminar. Y tratar de encontrar como pues como estas grandes interrogantes y de cómo nuestra lógica sigue siendo dentro del sistema capitalista, ¿no? Y eso lo veo como de dos formas. Por una parte, tenemos que reconocer que no es tan sencillo escapar de ese sistema, como bien lo dice Vero. Vivimos en él y no podemos como desalienarnos y decir, yo persona, no individual, ya no voy a ser capitalista. Y también si nos llevamos eso hacia otro debate como mucho más teórico, filosófico, pues realmente nadie aquí lo somos, porque nadie aquí somos dueños del capital, ¿no? O sea, no somos dueños de absolutamente nada. Entonces es como asumirnos capitalistas es como medio extraño ahí, ¿no? Por una parte. Y por otra, reconocer que tenemos que formar parte de este sistema porque es muy difícil ahorita desde el esfuerzo individual vivir fuera de él. O sea, no se puede, pues, o sea, esto de la cultura del consumismo y todo nos rodea. Lo que sí se puede hacer es cuestionar estas estructuras y además tratar de vivir al margen, ¿no? Escoger cuando tenemos la oportunidad de escoger, comprar lo que implica un menos daño, ¿no? Tener hábitos de consumo distintos a lo que nos dicta esta cultura de consumista, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el feminismo liberal, por ejemplo, habla de lo que le permite a las mujeres reclamar un poco más sus derechos es como en los espacios públicos de mercado y de decisiones políticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, en un sistema capitalista, la liberación de las mujeres, yo sí lo puedo ver representado como participar de este sistema para poder tener alguna autonomía económica que les permita liberarse de otras opresiones, ¿no? Porque hay muchas veces que puede haber muchísima deconstrucción y muchísima identificación de violencias, pero si no hay una buena economía que te permita salirte de una situación violenta, pues ya valió, o sea, nada de eso importa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues dentro del sistema capitalista, sí representa el feminismo como una libertad de poder participar de él, pero la crítica no se debe de quedar ahí, porque yo pienso que el feminismo es de los movimientos verdaderamente revolucionarios, ¿no? Porque no se trata solamente de los derechos de las mujeres, sino de todo el orden social. O sea, ir viendo cómo una cosa depende de otra, o sea, cómo se apalancó el capitalismo en el patriarcado, y si le empezamos a dar desde ahí, pues a lo mejor podemos acercarnos a tener un poquito más de alternativas a las que actualmente, hoy por hoy, nos ofrece el sistema, ¿no? Por una parte, para mí, pues es importante aceptar esta realidad que vivimos en el sistema en el que estamos y que de alguna manera tenemos que participar de él, aunque no nos guste.
Pero también creo que tenemos una responsabilidad grande de ir construyendo hacia otros sitios pues menos voraces, ¿no? Menos, como menos invasivos y de derroche y de destrucción, que al final eso es lo que provocan este tipo de, 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 de sistemas extremistas, ¿no? Y que es lo mismo con el comunismo, ¿no? O sea, la diferencia está en quién se beneficia de la producción, si los propietarios de las empresas o los dueños del Estado. Y al final son estas cúpulas de poder que están decidiendo el futuro de todos, todas, ¿no? Entonces necesitamos no ser extremistas y conocer mucho de nuestra historia, conocer mucho de lo que nos han traído los sistemas de construcciones hasta hoy para decir, bueno, ¿qué sirve, qué no? Y hacia dónde podemos caminar que no sea de esta manera, porque tan es así que estamos en un sistema que depende de las economías altamente productivas y vean lo que nos está pasando en una pandemia como la que estamos viviendo. Está colapsando. Y esto es el síntoma, ¿no? de una causa como mucho más profunda que vale la pena irlo viendo y con esta perspectiva de género, creo yo. Muchas gracias, Yuri. Y sí, justamente es eso. Yo me acuerdo que en clase justamente de Diana nos dejó un escrito de una economista del enfoque de capacidades y también, pues no sé, se trata como de buscar más alternativas, ¿no? Chance no te puede salir completamente del espectro capitalista, pero sí como empezar a ser más consciente de tus compras, ampliar como tu perspectiva. Por ejemplo, la cosmovisión de las naciones indígenas también es como súper, o sea, volteamos a ver todas estas culturas occidentales, pero a las nuestras propias, o sea, como que las dejamos súper ahí arrimadas, ¿no? Entonces sí necesitamos como ampliar todo este tipo de pensamiento y no solamente centrarnos en que, ok, capitalismo, en esto estamos, sino buscar como maneras de romper también esquemas. Lo que dijiste, Yuri, que el patriarcado es como el primer opresor y que se juntó con el capitalismo es súper, súper cierto y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué dice? ¿Por qué si se dice que la sociedad está diseñada para oprimir a la mujer, estas tienen privilegios como apoyos gubernamentales únicamente para ellas, libertad para expresar sus sentimientos, exclusión del género femenino del servicio y o entradas a bares gratuitas? Si alguien gustaría responder como Ilsa. Sí, Ilsa. Pues yo quiero como incorporar al diálogo. Hay como los conceptos nos ayudan, ¿no? Y hay uno que propone Rolny y Guattari, que son de Brasil. Entonces, en su libro de micropolítica, y entonces el concepto es procesos de subjetividad capitalística. Y entonces si decimos que el capitalismo es un sistema histórico de opresión, entonces a mí me parece interesante la eficacia del capitalismo o qué hace que se mantenga vivo este sistema. Y entonces lo encuentro algunas de las respuestas en este concepto porque es importante prestar atención en cómo se representa al oprimido en estos sistemas capitalistas, es decir, en Hollywood, en el cine, en estos medios, ¿no? Y también por eso me parece tan relevante el texto de Capitalismo Gore de Sayek Valencia, porque ella incluso empieza a nombrar y retoma mucho del cine, y entonces hay un sujeto, ¿no? Que ella dice el sujeto endriago, ¿no? Como este sujeto que emerge de un capitalismo y entonces es un capitalismo sumamente violento. Y entonces también así emergen otros sujetos, ¿no? Como que están ahí, siguen siendo producidos y ahora como pensar, ¿no? El tema desde como de la diversidad, ¿no? Como desde el ser trans o ser de la comunidad LGBT, digo, no es el tema ahora, pero es como decir, también desde ahí se producen ciertas subjetividades y más que estar como revirtiendo ciertos procesos capitalistas, parece ser que el capitalismo nos absorbe porque tienden a ser estas categorías universales y entonces yo lo que ahí encuentro como una fisura, como algo que nos puede permitir el empoderamiento es pensar nuestra autonomía, ¿no? Como una fantasía, como lo menciona Butler en sus textos, pero sí que no solamente nosotros somos experiencia, nosotros somos también
experimentación, ¿no? Es como hay fantasías, hay deseos, y entonces en esta idea de también como imaginar cierto futuro, yo puedo decir si quiero tomar un tratamiento hormonal o no lo quiero tomar, porque según el presente y estas experiencias de mis compañeras pares, me dicen que pues les va muy mal o porque realmente ya niegan o están cortando su capacidad reproductiva y yo quizás no la quiera cortar. Bueno, yo ya he tomado hormonas, pero bueno, cosas así, ¿no? Que hay que recuperar cierta historia local, creo yo, para poder empoderarnos en estos sistemas capitalistas y saber que también nosotros desde lo local producimos esas subjetividades, ¿no? Y entonces sería interesante también ver ahora que las universidades o los centros de estudios como que tratan también de incorporarse en esa línea, cómo desde la Universidad Autónoma de Querétaro, bueno, y otros espacios, se empieza a hacer también televisión, cosa que no sucedía antes. Y ahora respecto a esta última pregunta de por qué cuando en ciertos bares o sea, prácticamente no te cobran, ¿no? Porque hay la frase o el dicho de cuando no te cobran, tú, o sea, cuando algo es gratis, tú eres el producto. Y es que lo cierto es que hay cierta objetivización, ¿no? Cosificación de las experiencias y entonces se resta también la capacidad de autonomía. Entonces yo creo que eso es muy fácil en un sistema de empresas muy patriarcales o muy paternalistas llegar a ese tipo de acciones porque están en manos de hombres con estos pensamientos, ¿no? Quizás yo quiero pensar que si hay empresas, ¿no? O hay estas como sistemas económicos que emergen desde nosotras, o sea, como mujeres, las lógicas pueden ser diferentes. Y también es que esto de hablar del capitalismo como un sistema económico y político, sí, sí lo es, y yo creo que una cosa no se puede entender sin la otra, es decir, la economía, por muy, muy impuesta que esté, porque hay un sistema monetario, ¿no? Que nos rige, o sea, tiene que haber un sistema cultural, ¿no? Que nos permita, como reconocer ese sistema. Y entonces yo encuentro, por ejemplo, en las ciencias sociales, por ejemplo, en un texto de Sociedad y Economía de Max Weber, que fue publicado a inicios del siglo pasado, o sea, el siglo XX, ese texto es un librote, o sea, como de 500 páginas, y entonces ahí habla de que la acción tiene un sentido, ¿no? Y entonces estas acciones como que, que no te cobren al inicio, o sea, bueno, cuando vas a un bar, pues responde a qué, a una afectividad, a un razonamiento, o sea, yo creo que es muy, muy, muy obvio que está respondiendo a una lógica patriarcal. Entonces, ahí cierro mi intervención. Gracias por la escucha. Sí, Diana, adelante. Estoy absolutamente de acuerdo con Ilsa. Lo hablábamos, ¿no? En alguna ocasión, estas cuestiones del Ladies Night, ¿no? Entonces, a ver, ¿a quién le sirve que las mujeres accedan a un lugar con barra libre para divertirse? ¿Es realmente gratis? No. ¿A qué están vendiendo? Pues te están vendiendo a ti, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con que ese tipo de acciones que parecerían que son beneficios o privilegios realmente no son ni beneficios ni privilegios, sino es, como lo decía Ilsa, es un medio de consumo ¿de qué? De las mujeres, es una cosificación. Por otra cuestión que dijiste, ¿no? Esta cuestión de las cuotas o ahí hay otro tema que creo es distinto. No es que sea propiamente un privilegio, sino que el piso ha estado disparejo y pues cuando hay que construir, pues lo primero que hay que hacer es emparejar el piso. Entonces, claro que se requiere acciones afirmativas que si dices, ok, pues las mujeres u otros grupos no han recibido
las mismas oportunidades, servicios, reconocimiento, pues entonces hay que dárselas. ¿Por qué? Porque es una injusticia histórica que hay que ir, digamos, reacomodando. Eso no es un privilegio, sino es justicia. Entonces ahí habría que hacer como esa otra distinción. Y decías también en alguna otra parte que mencionabas, Luisa, de estos privilegios, porque a ellas, por ejemplo, les toca aprovecharse de tal cosa o no tal otra. Sí, por ejemplo, hay un tema interesante que a mí me gusta mucho estudiar, que es el capital erótico, ¿no? Es decir, ¿qué logran las mujeres gracias a su erotismo? Y si los hombres pueden hacer lo mismo. Vemos que el capital erótico ahora es mucho más visible. Sin embargo, también de nuevo hay que tener cuidado con la trampa, es decir, no soy yo misma la que me estoy cosificando, ¿no? Y cuando quiero liberar, ¿no? Y decir, ahora voy a ser muy libre, voy a cosificar al otro, híjole, bueno, entonces ahí habría que ver si realmente ese es el objetivo, ¿no? Entonces, pues sí, todas estas preguntas tienen como muchas, hay que, como digo, tejer fino, ¿no? Porque no es lo mismo una acción afirmativa que una práctica de cosificación, ¿no? Entonces, aunque podría parecer que son privilegios los dos, no son iguales. Sí, exacto. Y de igual forma, la parte de lo de el servicio militar, eso se me hace súper... Sí, Yuri, si la quieres contestar, porque yo siempre que tengo como alguna pelea por así me dicen, es que ustedes no van a la guerra. Y es Sí, como, está bien padre ese. Ese y que no cargamos el garrafón, están padrísimas. Pues sí, justamente sumando a lo que ya dijeron mis compañeras, este tipo todas estas cosas y estos cuestionamientos de por qué no cargamos el garrafón, por qué no hacemos servicio militar y ese tipo de cosas, lo que pasa es que se cree que el feminismo quiere entrar en las mismas lógicas patriarcales y no es así. O sea, no queremos, lo que estamos buscando las feministas y los movimientos feministas no es como caer en las mismas opresiones que el sistema patriarcal ha venido ejerciendo en contra de las mujeres y otras disidencias, ¿no? Por así llamarle. Más bien se trata de construir otra lógica, ¿no? No queremos hacer lo mismo que han hecho estos sistemas, este sistema que sostienen tanto hombres como mujeres a veces, ¿no? O sea, porque luego hay veces que los hombres tienden a tomárselo como un poquito personal y sí, un poco, pero hablemos de un sistema más bien, ¿no? Y de qué tanto lo estamos sosteniendo y cómo este sistema nos va a atravesar de forma distinta, dependiendo de de muchas cosas, ¿no? De nuestro género, de nuestra identidad de género, de nuestra orientación sexual y un montonal de aspectos a considerar, ¿no? Que se construyen también en estos, pues como que en este marco, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta que constantemente surge de si lo que queremos es igualdad, entonces, pues vamos a meternos a los golpes parejo porque entonces tenemos parejo todo. O sea, son lógicas, es un pensamiento que responde a la lógica patriarcal. Y el feminismo no está buscando eso, está tratando de romper justamente con estas lógicas, ¿no? Y lo que estos reclamos dicen o reclaman, valga la redundancia, es que tenemos algún privilegio. Y no hay ningún, o sea, eso está bien importante establecerlo, no hay ningún privilegio, no es el privilegio de no ir a la guerra o el privilegio de no cargar el garrafón, ¿no? Las mujeres no tenemos privilegios, o sea, no tenemos un beneficio adicional. Las medidas que se han venido tomando desde los estados y desde otras personas encargadas de protegernos, son medidas reaccionarias que se necesitaban para poder protegernos un poco. Los vagones exclusivos en los metros, por ejemplo. El tema de la paridad, ¿no? Son medidas y mecanismos que se necesitaba para que nosotras pudiéramos empezar a tener una plataforma de acceso a una participación política o poder transitar libremente en el espacio público, cosa que no podemos hacer hoy por hoy. O sea, no lo podemos hacer y las mujeres que están escuchándome perfectamente saben que si vamos a caminar nos tenemos que vestir de una forma,
que si vamos a agarrar nuestro coche, que si vamos en Uber, que si vamos en un camión, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, vale la pena derribar esta idea de que tenemos privilegios de algún tipo. No los tenemos. Estos mecanismos se hacen justamente para tratar de mitigar un poco las opresiones que hemos vivido y también establecer plataformas que nos permitan acceder a nuestros derechos humanos. Y más todo, pues es lo que explicaban sobre este tema del consumo y de la objetivización de la mujer como producto consumible, que ya también comentaban mis compañeras y que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Entonces, tratemos de salirnos del cuestionamiento desde la lógica patriarcal. Está súper difícil porque la tenemos sumamente arraigada, pero es responsabilidad nuestra, de todos, todas, todes, el irnos deconstruyendo. En eso sí tenemos una decisión. Gracias, Yuri. Y pues sí, o sea, también ahorita entrando en este tema de pues toda la violencia y necropolítica, me gustaría, Elsa, hacerte una pregunta, porque yo sé que tú eres buenaza para esto. Una de nuestras preguntas fue, ¿por qué se dice que las muertes de hombres provocadas por los mismos hombres no son iguales a los feminicidios? Y también la otra pregunta que como que se acompaña un poco. Ah, ok. Oh, no seas así. Sí, porque si no luego se me va, me voy por los cerros de Úbeda. Mejor vamos una por una. Y fíjate, aún así se me ocurre añadir algo a lo que está diciendo Yuriria hace rato de que solo los hombres son los que van a la guerra, pero, o añadiendo, es que las mujeres somos receptáculo de la guerra, no olvidar la balcanización que sucedió con Yugoslavia, en esta parte que se retoma en nuestro país a partir de los feminicidios de Ciudad Juárez. Es la misma lógica, en donde ya no es un enfrentamiento hombre a hombre, sino que a partir de la balcanización empieza a ser hombre en contra de la mujer, porque así se dan cuenta de que puede dominar un territorio muchísimo más fácil, ¿no? Entonces, este asunto de que no participan en la guerra, pues no, definitivamente me parece que ya tenemos bastante tiempo no siendo un daño colateral, sino un asunto central en la guerra. Entonces, ahora sí, repíteme la pregunta 1, por favor. Sí, claro. Era, ¿por qué no se considera igual que, por ejemplo, un hombre mate a otro hombre a diferencia que un hombre mate a una mujer? O sea, ¿por qué tenemos que hacer esa distinción de feminicidio? Fíjate que, o incluso, ¿no? Siempre que se tratan estos temas de por qué nosotros más o por qué nosotros menos, ¿no? También retomando por qué los hombres cargan el garrafón o pagan las cuentas o ese tipo de no problemas, me parece, es que se termina discutiendo muchísimo de, pues que al final se mueren más hombres, ¿no? O que no, ¿no? Y me parece que ahí no está la discusión, o sea, me parece que en sí misma en la pregunta hay una trampa que impide que podamos ver una respuesta más amplia, porque la manera en cómo son expoliados los cuerpos de las mujeres cuando se comete un feminicidio no es ni por mucho la manera en cómo los hombres son matados, digamos. Ajá. Y no me estoy refiriendo a que cuando sea una mujer sea la que comete el feminicidio, me estoy refiriendo a la manera en cómo los cuerpos son usados como mensajes para que la necropolítica llegue hacia como dice Rita Segato, hacia la dueñidad del mundo. Entonces, fíjate, o sea, no nada más es como matar en sí mismo, sino cómo se va a llevar un mensaje, toda una lógica necropolítica en la cual se va a decir, este es mi territorio y te lo hago saber en el cuerpo de la mujer. Entonces, pues hay una sustancial diferencia entre el tratamiento en sí mismo del cuerpo del hombre que de la mujer en estos términos de necropolítica. Sí, porque pues después en debates como que se meten algunos hombres, dicen como, es que el INEGI dice que hay más hombres muertos. O sea, sí, pero son circunstancias completamente diferentes y
eso de antes llamarlo crimen pasional, como que nos cegaba todo, era como de, me acuerdo mucho, Elsa, de una clase que tuviste, de que no es siempre el novio celoso, o sea, son crímenes de Estado y los feminicidios, femigenocidios, pasan porque pues por el simple hecho de que nos ven como territorio y como objeto para mandar un mensaje a otra persona, o sea, yo creo que es importante destacar eso porque sí tuvimos bastantes preguntas como por parte de hombres diciendo como, ¿por qué ustedes tienen privilegios? Entonces, pues sí, es bien importante eso. También entender como todo el contexto que llevamos detrás, o sea, es para nada igual a la de un hombre y el producto de la guerra, o sea, fue causada por hombres para hombres, pero al final las receptoras, como tú dijiste, Elsa, somos nosotras, o sea, al final cuando era la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la que teníamos que hacer el trabajo del hogar, las mujeres. Las que tenían que empezar a reactivar la economía, las mujeres. O sea, absolutamente todo. Entonces, pues sí, se me hace muy importante destacar eso. Si alguien más quisiera comentar un poquito, pasamos a la siguiente pregunta. Yo puedo. Sí, obvio. Bueno, quisiera añadir nada más en ese aspecto que es importante como tener la perspectiva de género ante un suceso de muerte violenta, tanto de mujeres como de hombres, ¿no? Sí es importante esa distinción, porque como bien decía Elsa, no es igual, no son las mismas condiciones ni los mismos motivos, ni tampoco se nota como todas estas estructuras ya, o sea, ya bien institucionalizado el tratamiento de una muerte violenta de mujer, un feminicidio, ¿no? Y es importante llamarle a las cosas como son, porque cuando las llamamos como, o sea, cuando le damos nombre a algo, existe. Y por lo tanto podemos empezar a atacar esa problemática y a ver las soluciones. Negando que existe, pues no podemos solucionar absolutamente nada, ¿no? Entonces, sí creo bien importante hacer la diferenciación porque entonces podemos empezar a ver sus vertientes y a ver, no solamente se trata de esclarecer un crimen, sino se trata de entender las estructuras históricas, políticas y sistemáticas que hay detrás de eso. Y eso es lo que sigue promoviendo los feminicidios, que son también pues, una violación directa a los derechos humanos de las mujeres, es una falla del Estado por protegernos e implica otras herramientas y otra manera de abordarlo a que si fuese un homicidio en otras condiciones, ¿no? No se trata de decir que esas vidas no importan, porque creo que ese es el principal ataque, ¿no? De por qué quieren que importen más sus vidas. No, queremos que importen. En realidad, hasta ahora el mensaje que se manda con 10 mujeres asesinadas, 10 mujeres víctimas de feminicidio al día en este país, el mensaje que se está enviando es las vidas de las mujeres no importan. Entonces, para nada va la discusión como queremos que importen más nuestras vidas, ¿no? O sea, queremos cambiar esta realidad que nos dice que nuestras vidas son desechables. Entonces, tratemos, o sea, mi invitación para ese tipo de cuestionamientos sería que, pues, que lo tomen desde esa postura, que el hecho de que, o sea, el hecho de que algunas personas, o sea, que ciertos grupos no hayan podido gozar de derechos humanos que otros grupos ya tienen siempre por sentado, no quiere decir que se les vaya a quitar. Eso es muy importante pensarlo de esa manera. Sí, y pues también como en esto de los feminicidios, también importa muchísimo la perspectiva trans. Ilsa, yo creo que tú nos puedes orientar más en eso, pero por ejemplo los transfeminicidios es algo de lo que muy poco hablamos y pasa mucho más aquí en México. Entonces, Ilsa, si tuvieras algo que decir al respecto, estaría padre. Y va a ser muy breve porque creo que todavía hay más como cosas que decir, o sea, más preguntas y así. Entonces yo lo que encuentro cuando hacemos esta separación o le damos nombre de feminicidio a estos crímenes, asesinatos, que van ahora sí que dirigidos a un cuerpo que es sexuado, esto prácticamente se complejiza, pero tiene que ver con esta diferencia sexual, ¿no? Con este sistema sexo-género de la diferencia sexual, cuando, por ejemplo, tú habías mencionado de los transfeminicidios. Sí, ¿qué pasa cuando asesinan a un hombre trans, ¿no?
Entonces, si es hombre, pues ya no vamos a, o ¿cómo lo nombramos? Feminicidio, ¿no? O sea, se reconozca su identidad, ¿no? Su transición. Y entonces ahí es donde sí nos enfrentamos a que es importante nuevas categorías, una de ellas hablar de transfeminicidio, o también se propone de feminicidio transfóbico, ¿no? Porque justamente el móvil o la hazaña es eso, que se te asesinan porque eres trans, ¿no? Porque ya no, o sea, sí hay un cuerpo donde hay, o sea, sexuado, pero recordemos que las experiencias trans van desde, te puedes poner implantes en el caso de las mujeres trans, o te quitas cómo leemos este cuerpo, ¿no? Y también cómo aparece en el espacio público, que es de lo que mencionaban un poco ya, ¿no? De que es como una señal de este es mi territorio. Entonces, yo creo que estas categorías, a final de cuentas, son categorías que nos permiten mucho, como en términos de estadística, poder contabilizar también y poder atender esta problemática de una manera puntual, no sé, hacer política pública prácticamente, pero creo que al ser una minoría las personas trans, nos enfrentamos como dónde nos ponen, ¿no? Y también dónde nos están contabilizando. Entonces, sí es una problemática. Sí, justamente porque pues aunque los dos sean crímenes de odio, pues sabemos que uno no se compara al otro. O sea, a las mujeres cis nos matan por razones muy, muy, muy diferentes que a las mujeres o a los hombres trans, ¿no? También depende de cómo seas leída ante la sociedad, impacta mucho. En- no sé si han tenido la oportunidad de leer Tsunami, pero al final viene como una recopilación de un hombre trans que dice como, pues yo en la calle me vine a Ciudad de México a vivir y en la noche estaba paseando por la calle Doctores y me asaltaron. Pero como me leyeron como hombre, mi única herida fue como una herida de guerra, como de, sí, sobreviví y solamente fue como un cuchillazo y ya. Pero que si sí lo hubieran leído como mujer trans, hubiera sido como una historia completamente diferente. Entonces, esto es algo que tenemos que hablar más seguido porque pues sí está muy padre como ampliar nuestra mirada y verle el lado bonito a todo, como de la inclusión y no sé qué, pero también está ese lado feo de la inclusión en crímenes, en violencia, en necropolítica. Entonces, pues sí, yo creo que hay que empezar a pues movilizar más este tema y hablarlo. Si alguien más quisiera comentar algo, pasamos a la siguiente. Bueno, otra pregunta que es muy filosófica. Nos ponen, ¿es posible abolir el género? ¿Y qué consecuencias lleva esto referente a la opresión que cada quien vivimos? Si alguien gustaría. Si quieren. Indiana, nuestra Filósofa. especialista filosófica. A ver, ¿es posible abolir el género? Pues la misma Judith Butler habla que es más bien, este es un ejercicio teórico, no es un ejercicio, todavía no ha sido un ejercicio práctico y habría que preguntarnos si queremos que sea un ejercicio práctico. Abolir el género implicaría, a ver, entendamos género y a lo mejor aquí todo el mundo, ¿no? Todas, todes sabemos qué es el género, si no, de todas maneras, lo digo, ¿no? Es esta construcción sociocultural de la diferencia sexual. Entonces, ¿qué implicaría abolirlo? Bueno, implicaría eliminar la diferenciación sexual. Y la pregunta es, ¿eso es lo que queremos? No lo sé. Yo creo que estará muy bien crear espacios diversos para que, si queremos, escapemos del binarismo, pero no negar el binarismo. Es decir, no decir, ya no hay diferencias, porque sí las hay. Esa es mi opinión, ¿no? Es decir, qué bueno que tengamos la libertad de elegir, pero el cuerpo sigue siendo una realidad en nuestra identidad. Y el cuerpo es un cuerpo sexuado y el cuerpo tiene funciones sexuadas.
el reconocimiento de estas funciones sexuadas es lo que nos construye, ¿no?, ese género. O sea, habría que más bien distinguir qué prácticas de género discriminan a las personas, cuáles humillan, cuáles, y esas erradicarlas. Esas sí, pero de ahí a decir, no sé, no es que yo me adscriba a ese, pero hay un girly feminism, ¿no? Entonces también hay este feminismo girly que también se vale. Decir, bueno, voy a ensalzar esos valores tradicionales que, está bien, ¿no? Es también una opción. Negarte a la diferenciación sexual es muy complicado. ¿Por qué? Porque la diferenciación sexual no solo tiene que ver con la reproducción, que eso sería como leer todo el cuerpo en función de una operación, sino que tiene que ver con un tema de salud, sino que tiene que ver con un tema de equilibrios. Pensemos en temas como menstruación, ¿no? La menstruación no solo tiene una función reproductiva, sino tiene una función de equilibrio y limpieza. Entonces, ignorar esta diferenciación biológica me parece complicada. Y por lo tanto, tener una sociedad sin género no necesariamente llevaría al objetivo de justicia, que creo que en última instancia es una parte de los grandes reclamos que tiene el feminismo, los feminismos, la justicia. Entonces, bueno, eso es lo que yo contestaría. ¿Alguien más tiene algo que decir? Ilse. Pues yo, bueno, en esta semana estuve revisando como un libro o sea, de redacción, ¿no? Donde te exponen como cómo está conformado el lenguaje. Y ahí parece ser que, bueno, no parece ser, más bien ahí se insiste que el género tal cual se ha, como abordado desde las ciencias sociales, es como una mala traducción, ¿no? Del prefijo, bueno, del término gender en inglés, porque se supone que el lenguaje tiene géneros, o sea, hay género en el lenguaje, pero también hay estos como sustantivos epicenos, donde ese sustantivo es para ambos géneros. Entonces yo empecé como a imaginar que cuando nos referimos o desde las resistencias no binarias, yo estoy de acuerdo que el no binario plantea una resistencia y creo que su potencial es incluir ambos géneros de tal manera que los diluye, ¿no? Y no tanto negar el binario, porque el binario pues va a estar ahí, o sea, hay o más bien que nos hace diferente, o sea, la diferencia siempre va a haber. Y entonces también tengo como distintas interpretaciones a esta pregunta de abolir el género. Si partimos de que el género, desde las lecturas de Judith Butler, es el que permite que las personas, o sea, nos hagamos inteligibles, o sea, porque desde la cultura, ¿no? Y entonces parece ser que esa pregunta lo que busca de alguna manera abolir es cierta visibilidad, ¿no? Entonces, esto es riesgoso porque justo la visibilidad ha permitido como poner en la agenda ciertos temas, aunque también hay que ser sabias y decir que si vamos a visibilizar, ¿no? O vamos a abolir digamos, como estoy reduciendo, la visibilización, pues creo que eso nos lleva a darle mucho peso a las relaciones desde la intimidad, donde ahora que hablábamos de la pandemia, donde parece ser que siguen habiendo estos escenarios de violencia, ¿no? Dentro de la casa y entonces cuesta nombrarlos porque se quedan dentro de la casa. Entonces creo que lo que permite más bien el género es cierta visibilidad, visibilizarnos, o sea, y abolirlo, pues no creo que ganemos mucho si no tenemos claro cuál es la diferencia sexual o estos sistemas que nos estructuran y que nos organizan. Y también finalizaría, ¿qué nos organizaba antes de que existiera la categoría de sexo y género? O sea, la categoría sexo que surge en el siglo XVIII y la categoría de género que surge a inicios del XX. Entonces,
que nos organizaba mucho antes, había otras cosas, ¿no? Entonces también hay como, es un ejercicio de pensar nuestra historia y también de hacer memoria. Gracias, Ilsa. Yuri, ¿tú querías decir algo? Nada más añadiendo un poquito, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Ilsa. Y sí creo que el género pues se da como desde la subjetividad compartida, ¿no? Y hay un hábito de asociar sexo y género que cada vez más vamos cuestionando, ¿no? Cuestionando constantemente. Yo creo que más bien lo que hay que abolir es lo que se espera que cada quien cumpla de acuerdo al género que se identifica o que se le fue asociado a su sexo, ¿no? Más bien creo que no se trata, o sea, el género nos permite ver las diferencias y las identidades y por eso es necesario, y que más bien lo que podríamos abolir es pues este tipo de roles asociados a él. Esto es lo que tenemos que cambiar porque se asume natural y en realidad es cultural y es social. Entonces, si de pronto vemos que todo lo que se asocia al género mujer es sometimiento, es explotación y una serie de cosas que se asumen como naturales, pues es, aparte de que es muy reduccionista y que no permite ver las distintas identidades dentro de la categoría mujer, por llamarle de una manera, pues entonces caemos o corremos el riesgo de volver a invisibilizar lo que tantos años nos ha costado visibilizar. Entonces, yo también diría que abolir el género no creo que sea un ganar como tal, sino más bien abolir los estereotipos de género. Sí, yo creo que también es muy importante porque, no sé, a veces siento que hablamos del género como constructo social y para eso algunas personas es como de, ay, no existe el género entonces. O sea, no, que sea constructo social no significa que exista. Es igual que el dinero, o sea, el dinero es un constructo social y de todas maneras pagamos cosas. Entonces, sí creo que es muy importante ver las diferencias. Sí, pero adelante. Y fíjate que voy a conectar algo que me parece interesante de lo que acabas de decir con lo que dijo Ilsa. Regresar a la forma como nos asociábamos antes de que estos términos fueran impuestos. Y una de las cosas que está proponiendo el feminismo decolonial es precisamente regresar a esas prácticas previas al arribo de los conquistadores y rescatar muchos de los usos y costumbres de los pueblos originarios. Pero la verdad es que en la práctica a mí me ha tocado escuchar muchas veces cuando se trata de rescatar esas prácticas originarias, como recoger la menstruación y con ella fertilizar la tierra, que la tierra es una de las diosas más importantes en esta cosmovisión indígena, y entonces todo mundo, fuchi, guácala, qué horror, eso ya es una religión, eso es una práctica ritualística, etcétera. Entonces dices, a ver, entonces, creo que cuando se habla de abolir la construcción de género, no, o tal vez mi pregunta es, no tendríamos que irnos a las prácticas del pasado, ni tampoco que asumir lo del siglo XVIII, siglo XIX, las prácticas del siglo XX, sino tendríamos que pensar como en una nueva construcción, donde yo estoy de acuerdo con lo que decía Yuri también, abolir estos estereotipos o estos roles de género, no la categoría, sino el ejercicio, la acción, la performatividad de género que limita a las personas. A las personas creo que, pero obviamente es un reto a construir muy complicado. Gracias. Sí, no de nada, pero Luisa, también, mande. perdón, yo nada más, breve, yo creo que el objetivo, más que eliminar el género, es poner, o para mí así ha sido, es poner a la persona en el centro, ¿no? ¿Qué es lo que importa? Las personas, independientemente de cualquier otra cosa, las personas. Sí, en ese caso, pues yo estaba por decir que en vez de abolir en género, yo creo que pensemos más bien como en ampliar el espectro de género, ¿no? Eso nos ayudará muchísimo porque me acuerdo que en la conferencia de Sayac Valencia, igual con Elsa, una señora se paró y dijo como, no, es que ¿por qué nos dividimos?
porque hay tantas categorías. Su frase era como de divide y vencerás, que pues Sayak no se lo tomó tan bien. Entonces, yo siento más bien que sí es como de hay que dividir en categorías, pero para visibilizar y nombrar, justo como Yuri decía, de que cuando nombras existe. Entonces, ampliar el espectro del género para ver y nombrar cuántos hay, cuántos somos, cuántas subjetividades tenemos, para poder ir cada uno viendo como qué es lo que se necesita para que la persona florezca y pues todos convivamos como en comunidad, sin estereotipos, como también decía Vero. Entonces, pues sí. Bueno, pues la pregunta es la última que tengo para ustedes. Esta empieza con una frase de Audre Lorde que dice: las herramientas del amo nunca destruirán la casa del amo. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? ¿Es posible desmantelar el sistema patriarcal desde dentro de las instituciones o debe ser un cambio provocado por fuerza externa? Vero, si quieres empezar, porque siento que tú estás muy metida en instituciones. Yo sí creo que se puede empezar la transformación y la modificación desde lo institucional. Creo que otra vez en los feminismos y en otras prácticas no se trata de, ya no creemos en las instituciones, quitémoslas, borrémoslas. Ya no creemos en nada, inventemos otra cosa totalmente nueva. Creo que tiene que ver con conocer las estrategias, cómo puedes ir transformando desde las instituciones lo que tú quieres que se transforme. La ley para el matrimonio igualitario, el impedimento para el matrimonio infantil, la legalización de muchas cosas, creo que se puede hacer desde las instituciones. Si la pregunta fuera, ¿es el único camino? Absolutamente no. Las instituciones deben escuchar a las otras prácticas sociales, otras propuestas, otros grupos, por supuesto que sí, pero cuando hay un proceso, y bueno, también es debatible y podríamos hablar de las ventajas y desventajas que ha tenido este proceso institucional o legal. Por ejemplo, estaban hablando de, en un panel pasado acerca de la migración, de toda la belleza de las leyes que tenemos en México respecto a la migración. Y sin embargo, sigue habiendo violaciones a las personas migrantes, a las mujeres migrantes de manera espantosa. Y si no hubiera eso, no hubiera podido hacerse la demanda internacional ante la Corte Interamericana, que después nos dejó la ley contra la violencia hacia las mujeres en 2007. Entonces, 2007-2009. Entonces, creo que sí se pueden hacer cosas de las instituciones. Creo que no es el único camino. Creo que son caminos que se alimentan también de otras prácticas. También es como se tiene que alimentar de la academia, por supuesto, pero también de la sociedad civil y de los saberes llanos y de los saberes decolonizados, ¿no? Gracias, Vero. Aquí en esta pregunta sí me gustaría escuchar a todas, por favor. Entonces, Elsa, si tú me pudieras contestar también esta pregunta, por favor. Pues a mí me parece que coincido mucho con Vero, con lo que dice de no nada más pensar en lo institucional, sino también pensar en lo comunitario. Por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de visitar la clase de Nibardo Trejo y pongo los ejemplos de estas mujeres que luchan en contra de, que son víctimas de desaparición forzada y cómo ellas van haciendo sus propias búsquedas y no se esperan a que las fiscalías les digan dónde están sus desaparecidos, sino que ellas se vuelven rastreadoras, ellas se vuelven las que van localizando a sus desaparecidos o a otros, y cómo se van comunicando. Me parece que se terminan volviendo en herramientas muy poderosas para justamente ir desmontando este asunto que me parece muy hegeliano, este asunto del señor y del siervo, ¿no? Entonces, como utilizar otro mecanismo, otra
acciones de resistencia, esas me parece que son sumamente poderosas para poder encontrar otras maneras de poder organizarnos, enfrentar la violencia, por ejemplo, la sociopolítica que nos tiene tan devastados en México, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos de estos, como te menciono, como las rastreadoras, están como las fotografías de Mayra Martel, que van como diciendo, esto es lo que está pasando, ¿no? Vamos encontrando muchos mecanismos de cómo las colectivas se van organizando, y me parece que yo la verdad es que sí le apuesto mucho más a este tipo de organizaciones que van como en paralelo, ¿no? Que no van esperando a ver qué política más se inventa, porque como dice Vero, las leyes ahí están, pero pues estamos viendo que hay prácticas de segundo estado todo el tiempo, ¿no? La violencia de segundo estado nos está acabando, entonces lo mejor es protegernos entre nosotras, nosotros, nosotres, para poder ir construyendo como diferentes formas de otras herramientas desobedientes, como dice el texto de Gabriela Jáuregui. ¿No te parece, Luisa? Sí, Elsa, muy, muy cierto. Y bueno, ahora Yuri, si quisieras contestar la pregunta. Sí. Bueno, yo creo que los modos en los que hemos sido socializados y los modos en los que hemos sido organizados, organizadas, nunca van a ser los que nos emancipen, ¿no? Creo que estos ideales como individualistas son falsos, porque no explican como la experiencia que tenemos, ¿no? Desde ser mujeres o desde las distintas realidades que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, sí creo que debe de haber instituciones, pero no las que tenemos ahorita ni cómo operan estas instituciones, ¿no? Sí creo que tenemos como una responsabilidad como sociedad civil de involucrarnos en todos los procesos que implica una democracia, ¿no? Pero una democracia real, ¿no? No una que está limitada únicamente al voto y acordarnos de quiénes son las personas que nos representan cada 3 o 6 años, según sea el caso, sino entenderla como en toda su extensión, y eso implica la organización ciudadana, esta desobediencia civil, pero ojo, para mí es bien importante que no se le quite la responsabilidad que tiene el Estado, que es el único que puede garantizar y proteger nuestros derechos humanos. No nos los da, esos los tenemos, los exigimos, los promovemos, los defendemos, pero el Estado es quien está encargada de hacer eso. Ahorita que Elsa comentaba sobre estas distintas organizaciones, las colectivas y colectivos que dan acompañamiento a víctimas de violencia de derechos humanos, no se pretende que vayamos a hacer, y digo vayamos porque formo parte de una, que vayamos a hacer lo que le toca al Estado. El acompañamiento en muchas ocasiones está motivado por personas que ya sufrieron en carne propia o son familiares de víctimas de este tipo de vejaciones a los derechos humanos, ¿no? Que por lo general en el mundo de las OSC siempre he visto que quienes las hacen es porque lo han vivido. He visto, por ejemplo, en organizaciones que se dedican a tratar temas de discapacidad, son personas con una discapacidad o con un familiar con discapacidad. En el tema de desaparición, normalmente son las familias que han tenido una persona desaparecida, y así sucesivamente, ¿no? Como con todas las causas. Entonces, por una parte, yo observo ahí dos cosas. Uno, que no debemos acostumbrarnos como sociedad civil a que nosotros hacemos política pública. Es decir, sí se tienen que involucrar a las instituciones. Nuestra labor, además de contribuir con el acompañamiento para la construcción de una mejor comunidad, sin duda alguna estoy convencida que eso es la seguridad máxima, nuestra labor es exigir también a aquellos que hacen política pública que verdaderamente hagan su trabajo, ¿no? O sea, no creer que comúnmente se cree que no es conveniente llevar a cabo cierta interacción con las instituciones de forma directa, sino que conviene mejor llegar con una organización que te dé el peso, que ayude a la presión y demás.
yo creo que todo ese tipo de cosas son como cuestiones reaccionarias. Es definitivamente las organizaciones de la sociedad civil en muchas ocasiones le hacen la chamba al Estado y eso no está bien ni es normal. Y entonces parte de este involucramiento en sociedad civil es exigirle al Estado pues que haga la razón para la que fue creado, ¿no? Si queremos vivir en un Estado de derecho. Y por otro lado, también creo que es una exigencia de nuestros tiempos, pues, involucrarnos en los movimientos, ¿no? Y justamente no caer en el esperar a que se hagan las cosas, tener esta fantasía de que los gobiernos van a hacer lo que les toca y las empresas van a hacer lo que les toca, pues es una utopía, ¿no? O sea, tenemos que ser, y más sobre todo las mujeres, en temas de derechos humanos, porque creo que era Simone de Beauvoir quien decía, ¿no? Que nunca debemos dar por sentada o por terminada esta lucha, porque bastará una crisis económica o política para dejarnos ver que se nos van a arrebatar nuestros derechos que nos ha costado muchísimo ganar a las mujeres. Lo estamos viendo aquí ahora en la pandemia incluso, ¿no? No es nada de otro siglo que a lo mejor si no nos tocó, no lo vimos, nos está tocando vivirlo hoy por hoy, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a eso. Sí creo que es importante combinar ambas cuestiones, ¿no? La participación en la política de nosotros como personas, o sea, hacer un ejercicio político, la sociedad civil, sin dejar de quitar el dedo del renglón de lo que le corresponde a las autoridades hacer, ¿no? Sí, totalmente. Ahorita Vero me mandó un mensajito, ya se tuvo que ir, pero nos agradece mucho el haber invitado y también pues que muchas gracias. Pero pues continuemos, ya solamente nos faltan 2 respuestas y ya terminaremos este foro. Diana. Siguiendo con lo que decía Yuri, ¿no? Es importantísima la labor de la sociedad civil, pero el Estado tiene que hacer lo suyo. Y de ahí también la importancia que las mujeres seamos parte del Estado. Es decir, la participación política de las mujeres a nivel Estado es importantísimo. Si realmente asumiéramos esa frase tal como la dijiste, entonces no deberíamos de ser parte del Estado, tendríamos que crear un Estado alterno, y realmente sí tenemos que sumarnos. De ahí la importancia de la ley de paridad, por ejemplo, ¿no? Es decir, esos espacios también son nuestros. Esas estructuras también son nuestras. No quiere decir que funcionen siempre bien. De hecho, no. Pero por eso tenemos que deconstruirlas en dado caso, es decir, sí, quitas una parte, pero para construir de nuevo. O sea, no se trata de un anarquismo absoluto, sino se trata de decir, veamos, analicemos esta institución y hagamos que funcione para todas las personas, que haya un reconocimiento y una paridad y una inclusión para que realmente funcionen y que las políticas se hagan de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Por supuesto, debe de haber un macro plan, sí, claro, pero también debe de reconocer las pequeñas realidades que se manifiestan en las personas. La institución creo que también habría que leerla no solo como de abajo hacia arriba o esta lógica de dominación, sino como una lógica de redes en donde cada persona es parte de un todo. Y ese todo, ¿no? Va haciendo sinergia a un fin común. Entonces, las instituciones bien llevadas es lo que te hace conseguir esos objetivos comunes. Por eso yo diría, no, o sea, no podríamos nada más decir, vamos a sustraernos sin que haya un orden. No creo que sea posible. Gracias, Diana. Ilsa, por último. Sí, yo creo que o sea, se requiere de una apropiación, ¿no? De hacer una apropiación de estas herramientas del amo, ¿no? Como se plantea desde la frase de Andrew Lord. Pero también yo he encontrado en otros textos de Andrew Lord que ella dice, primero, o sea, es necesario romper el silencio y ese silencio pasarlo primero al lenguaje y después dialogar, ¿no? O sea, como 3 momentos. Rompes el silencio, lo traduces, ¿no? En palabras, y ahora sí, dialogas, generas, como una interpelación en el espacio público. Entonces, creo que esto requiere de, habilidades, ¿no?
como para poder ser realmente una fuerza política que pueda debatir, ¿no? En este espacio público, pero en sí misma, o sea, creo que sí hay un potencial, o sea, porque ese potencial también yo lo traduzco como hay una esperanza, ¿no? Sabernos que podemos generar cambio y las instituciones, pues sí, no solo las veo como estos edificios, ¿no? También la misma familia es una institución y entonces mi experiencia transicionando en mi familia, pues también es darles chance, ¿no? O sea, también no puedo, o sea, hay que ahora sí como ponerte en una posición un poco de adultez, de ser madura, ¿no? Y a la par tener acompañamiento, ¿no? Y por eso creo que el feminismo como fuerza política es que ha sabido, o sea, como ser un espacio, ¿no? Donde ¿no? Yo y otras personas nos podamos sentir seguras para recibir acompañamiento, ¿no? Entonces también se generan ciertas complicidades, ¿no? No solamente la masculinidad como el amo, ¿no? Pensando esta asimetría, puede generar complicidad. También nosotras, mujeres diversas, tullidas, discapacitadas, podemos generar complicidades en favor de un cambio que nos beneficia a todas, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que sí se pueden hacer cosas y eso es lo que yo retomo de Andrew Lord. Muchísimas gracias. Pues a todas, muchísimas gracias por su participación. De verdad, nosotras, creemos que estos espacios impulsan muchísimo a la creación como de revoluciones pequeñitas. Diálogo sin censura. Feminismos.